Bien, como ya les he avanzado y me han presentado amablemente, pues voy a saltarme toda esta parte y vengo a hablar y básicamente a lanzar preguntas que me estoy haciendo sobre errores informáticos y derecho administrativo. Y las preguntas que tengo son cada vez más conforme va avanzando la investigación que voy haciendo, ¿no? Y colegas y amigos, cada vez que me preguntan, yo creo que tengo más dudas de que no, esto está bien. Yo no sé si es una buena señal o no, pero en todo caso sí que también voy a tocar algunos temas en los que el doctor Ponce no ha entrado. ¿Por qué errores informáticos por regla general? Bueno, pues, que son los fallos o los defectos de las aplicaciones de software o de inteligencia artificial que más ocurren y que hay algunos que han sido muy graves. Las máquinas de gags, que han perjudicado a pacientes, el Max Orbiter que explotó, hay otros que son más simpáticos, no sé, el error que tuvo Amazon de 1 céntimo todos sus productos como precio durante 1 hora, pero también los vemos en derecho administrativo, en general en aplicaciones que se utilizan en el sector público. En España tenemos el bastante famoso y tristemente famoso caso del algoritmo Bosco, en Francia tenemos a FedNet, en Italia tenemos la sentencia del Lazio Roma, en Gran Bretaña el Post Office con varios suicidios, etc. Bien, entonces, errores informáticos y derecho administrativo. Yo la primera pregunta que me hago es qué es un error para el derecho administrativo para empezar. Y lo que solemos ver es que han sido, a mi juicio, poco trabajados y tenemos pocas referencias. Tenemos el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que lista 3 tipos de errores. Así, el error de hecho, el error material y un error aritmético. Luego, el artículo 125 de la misma ley, el artículo sobre el recurso extraordinario de revisión, solamente se refiere al error de hecho como una posibilidad para iniciar este recurso, para impulsarlo, entre otras condiciones que impone. No tenemos más referencias ni de los derechos materiales ni de los de hecho. Si nos vamos a la doctrina administrativa, sí que vemos que tenemos obviamente un error de derecho, ciertamente, ¿no? Es aquella inadecuación de un acto o un ordenamiento jurídico, sea porque no se ha seleccionado el precepto adecuado, sea porque se ha malinterpretado o se lo ha aplicado incorrectamente. El error de hecho, por el contrario, tendría que ver con la percepción de la realidad fáctica de la administración, porque la ha evaluado incorrectamente o porque entiende que han ocurrido otros hechos distintos a los que en realidad se han dado en la situación. Y el error material es el que comúnmente más encontramos, pues es un desajuste entre la expresión material del momento de la administración, pero de alguna manera, y la misma expresión. Es decir, la voluntad de la administración es una, pero se expresa de otra manera. Generalmente errores tipográficos, añadidos, elementos que falten, etc. Ahora bien, teniendo esta base de qué es un error, especialmente qué es un error para el derecho administrativo, ¿qué diferencias hay entre error y sesgo? ¿No? Sesgos, yo he puesto el artículo seminal de Kahneman y Tversky, y aquí sí que lo liga a lo que es también la predicción, la que luego también por la que me interesaré. No voy a ahondar más en detalles, simplemente voy a diferenciar, y esta es una de las preguntas que me estoy haciendo, si el error podría ser un sesgo, si el sesgo podría estar en la categoría de errores, etc. Intuitivamente, cuando se habla de sesgos, también se añaden errores, pero se distinguen estas dos categorías. Entonces, también en el reglamento de la Unión Europea se habla de sesgos y errores, de otros fallos. Intuitivamente a mí esto me sugeriría que no son la misma cosa. Están relacionados, por supuesto, porque son defectos, pero no son la misma cosa. Y la segunda observación o consideración que hago es que, como ya se ha dicho, los sesgos se pueden utilizar como acicates, es decir, entendemos que bien intencionados para conseguir un beneficio para las personas
a las que se las aplican, o bien como una manipulación en la realidad analógica, por decirlo de alguna manera, que serían malintencionados, y como dark patterns o patrones oscuros en la inteligencia artificial, y aquí la definición del considerando precisamente del reglamento de servicios digitales. Ahora bien, errores en la inteligencia artificial o errores informáticos, errores de software, bien tenemos el término paraguas anglosajón bug, y las categorías técnicas son diferentes. Se han trabajado muchísimo desde las ciencias de la informática. Vemos aquí algunos que hay bugs de requisitos, de estructura, de interfaz, etc. Si nos vamos a los estándares, este es un estándar de 2018, si no me equivoco, revisado en 2022, simplemente una muestra de que lista diferentes sinónimos de error, anomalía, errata, falta y defecto grave, etc. No tenemos tampoco una definición establecida de qué es un bug o qué sería un error informático. Ahora bien, cuando hablamos de informático, a mí otra de las preguntas que me sugieren y que me han sugerido debates que se han tenido sobre todo respecto al caso Bosco, pero también por regla general en distintos seminarios, es: ¿hay alguna diferencia entre la informática, el software normal y la inteligencia artificial? ¿No la hay? ¿Son la misma cosa? A partir de los años 70, sí. Todo el mundo está un poco... ¿Conoce la referencia al caso Bosco que hace Setia? No, porque es la litigación que tenemos ahora mismo en los tribunales de España sobre inteligencia artificial y está vinculado con un error en el programa de Bosco. Bosco es un sistema utilizado por la administración estatal. Está vinculado con... En alguno de los materiales links veréis, trajimos al abogado que está llevando el caso y parece que va a llegar a casación. Vamos a tener una sentencia del Tribunal Supremo que vosotros ya podréis analizar. Claro, el decisor aquí es un decisor público, ¿no? Es la administración del Estado, pero no sé si añadir algo más, Petia, sobre Bosco. ¿No? Que es litigación viva, es litigación real, que es un caso que se equipara a otros europeos que han habido de error, ¿no? La Felnet, Francia, en Italia, y que está en marcha. Y la discusión en Bosco es más bien la transparencia algorítmica, si se puede o no acceder al código fuente, pero el origen del problema es un supuesto error en el programa que es detectado por el litigante. Que dan ayudas de electricidad, ¿no? Eran ayudas del bono social. Bono social. Toda la regulación sectorial de la ley de energía española, que proviene de directivas de la Unión Europea, y la posibilidad, como dice Josh, de personas vulnerables solicitar el bono social, ámbito de pobreza energética, etc. Entonces se detectó por la Fundación Cibio, que es el litigante, que ellos hicieron también un sistema equivalente. Se detectó que en su sistema concedía ayudas que se la veían denegada en el sistema oficial, ¿no? Y eso generó la solicitud de acceso al código fuente y eso se le denegó. Total, que llegó a primera instancia 2021. Podemos pasar, bueno, las sentencias creo que están en los links, 2021, 2024 y ahora en casación. Está pendiente de que se acepte la casación. Luego, porque es algo concreto y relevante. Sí, es algo concreto, se trata obviamente de errores. No es un... El caso Bosco sí está relacionado con el debate de qué es software y qué es inteligencia artificial. Para mí, en mi tesis, me parece importante saber si el error de software y el error de inteligencia artificial son la misma cosa, pero también es un debate que se reproduce y por regla general hay quienes consideran la inteligencia artificial son unas técnicas determinadas, mientras que el software son otras herramientas. Entonces, yo lo que he estado haciendo es ver la definición de inteligencia artificial partiendo ya desde los años 70 de la definición de programa de ordenador, es decir, de software. Estas son las disposiciones modelo de la OMS, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que luego pues, se han expandido y se han trasladado a otras áreas. Tenemos en la Unión Europea una directiva de
9, que básicamente reproduce la definición del programa de ordenador. Había otra anterior, derogada por esta del 91. También la tenemos en la ley española. Nos dice que básicamente el programa de ordenador es toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas por un sistema informático para realizar una función. Ahora bien, ¿cómo se centra este debate en el reglamento que tenemos de inteligencia artificial de la Unión Europea? Bien, en su momento la Comisión propuso una definición que incluía la palabra software. No se hablaba en este sentido de una máquina y consideraba diferentes técnicas, así estaba en ese anexo, entre ellas pues, técnicas simbólicas, estadísticas y de aprendizaje. Porque también me interesa, y imagino que le dará con la ponencia después del doctor Yosten, es que los errores informáticos en esta inteligencia artificial basada en reglas sí podrían prevenirse en gran medida. Bien, esto ha evolucionado al artículo 3 que ya ha enseñado el doctor Ponce, que define inteligencia artificial, y la definición que ha seguido la Unión Europea, esa propuesta por la OCDE, que ya todos conocemos este dato, y también ha sido adoptada por el Consejo de Europa en la reciente Convención Marco sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Es decir, no hay una gran variedad en las definiciones que se están trabajando. Ahora bien, el problema que yo veo y la pregunta que me planteo es si en esa definición de la Unión Europea entra ese software, porque ya no se utiliza la palabra, pero no solamente, porque tenemos el considerando 12 que específicamente nos está diciendo que la definición, aparte de seguir otras organizaciones internacionales, debe basarse en las principales características que tienen estos sistemas y que los distinguen de los sistemas de software o planteamientos de programación tradicionales o más simples. Después, en el articulado no se hace ninguna distinción, pero aquí en este considerando sí. Mi pregunta es si se ha seguido la definición de la OCDE, que incluye ese software simple, debería incluirlo el reglamento, se debería interpretar de esta manera o no, precisamente para poder establecer qué es un error de inteligencia artificial y qué sería para el derecho administrativo. Aquí simplemente el artículo 41 de la Ley del Documento Jurídico del Sector Público, que nos habla de automatización sin mayores complicaciones. Podría ampararse aquí una posible interpretación que toda actividad que no se lleve por seres humanos, sino por máquinas íntegramente, sería automatización y por tanto tendríamos errores informáticos en general. Es otra de las preguntas. Bien, ¿cómo se relacionan estos errores informáticos de inteligencia artificial con los errores de derecho administrativo? Necesitamos básicamente una categoría jurídica nueva para estos errores. Para tratarlos los podemos encarar en las categorías tradicionales. Yo aquí los relaciono con las categorías tradicionales de derecho administrativo y a mi juicio, a mi entender, por ahora es que hay diferencias. Un error informático tiene algunas características diferentes, puede ser puntual, puede ser a gran escala y masivo, puede ser del sistema, puede tener diferentes orígenes, también lo recalcan tanto la OCDE como la Unión Europea, ejemplo de la integración de dos sistemas o de varios sistemas o modelos de inteligencia artificial. Obviamente puede aumentar su precisión, pero también aumentarían los errores. Esto sería trasladable al mundo analógico, a mi juicio no, y como ven hay un cuadro comparativo de algunos errores informáticos sí podrían caberse en estas categorías jurídicas tradicionales, pero otros requerirían su propia, probablemente, regulación. En términos de regulación tenemos bastante poco. Quien copió una sentencia del 2021, un caso de descompilación, está hablando de la directiva del 91 de programas de ordenador y simplemente reconoce que no hay un concepto jurídico, una definición jurídica de error y por lo tanto se debería entender en el sentido habitual del lenguaje, contextualizando a este error. La observación del abogado general sí que me pareció interesante en aquel momento y es que parte de la premisa de que es preciso definir qué es un concepto de error para empezar, porque lo que para el usuario podría ser un error, para el programador podría ser una característica necesaria. Y luego ya, entre más detalle,
Y no considero, por ejemplo, que las actualizaciones que se hagan por obsolescencia podrían inscribirse en una descompilación, que es de lo que trata el caso. Básicamente, la obsolescencia de un programa de ordenadores no sería un error. Bien, el error del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Aquí he comparado la propuesta de la Comisión, que está arriba, con las enmiendas que propuso el Parlamento Europeo con el texto finalmente adoptado. No voy a entrar en detalles. Sí que cita, y aquí recupero lo que comentaba el doctor Julio Ponce de aquella posible reserva de la humanidad sobre el valor del Poder Judicial, el decisor judicial. En un primer momento se habló de decisor judicial, posteriormente se incluyeron las autoridades administrativas en la propuesta de enmiendas del Parlamento para finalmente en el texto descartarlas y queda el decisor judicial. Se habla así de medios alternativos de resolución de controversias, pero básicamente queda con el juez. Como se mencionan los errores, lo que me parece importante no solamente es que no se definen en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, se ha desaprovechado, a mi juicio, también ese impulso regulatorio que había, esta falta que nos hacía de saber que es un error informático y cómo tratarlo, sino que además, como ven, empiezan cronológicamente por decir que deberíamos carecer de errores, y creo que habla concretamente de los datos, ¿sí? Luego que deberían ser adecuadamente examinados en busca de errores para luego pasar en la mayor medida posible estar libre de errores, con lo cual las exigencias se van rebajando cada vez. Y obviamente habla de los datos, pero también pasa con los errores, fallos y otros defectos que cita con respecto a la robustez y la solidez de los programas de inteligencia artificial, ¿no? Deben ser salientes a los riesgos asociados a las limitaciones, por ejemplo, errores, para luego pasar tanto en la propuesta del Parlamento como en el texto final adoptado, que deben ser salientes en relación con los comportamientos. Es decir, van rebajando poco a poco las exigencias. Y aquí los artículos que corresponden a estos considerandos, los datos y para la solidez y precisión de la inteligencia artificial. Antes de entrar en esto, yo también he considerado en determinado momento si es que la robustez ya definía indirectamente lo que sería un error informático, si es que la inteligencia artificial digna de confianza o fiable, trustworthy, ¿no? También entraría a definir si sería indirectamente que sería un error informático. Por los documentos preparatorios del comisionado de expertos de alto nivel parece ser que no, parece ser que hablan de otros temas que no son los errores informáticos. Bien, la siguiente gran categoría de preguntas que me hago es errores e incertidumbre, ¿no? Porque se ha sugerido que puede haber más errores a más incertidumbre que haya, tanto en las decisiones de la administración por general, ¿no? Una previsión, una evaluación de riesgos, una apreciación, como también en la inteligencia artificial predictiva al uso del sector público. Mi pregunta es, ¿puede haber error en casos de incertidumbre? Las potestades errores de la administración parece muy lógico que si no se cumple aquello preestablecido, pues ha habido un error, sesgo, posiblemente, pero puede haber sido un error. En las potestades discrecionales, donde hay un margen de apreciación o donde hay que prever a futuro ciertos riesgos, puede haber un error realmente si hay incertidumbre. Para mí, por el momento, el error está ligado precisamente a que hay unas reglas y que el resultado esperado no sea el resultado obtenido, con lo cual llevaría precisamente a que haya un error de incertidumbre, pues habría algún posible defecto en la apreciación, o quizá habría un cisne negro, ¿no? Aquí recuperando un poco la teoría de Nassim Taleb. Sería un error, todo tipo de apreciación que luego no se cumpla en el tiempo y no responda al resultado esperado, salvo que haya algún tipo de cisne negro, algún tipo de rareza que produzca un gran impacto
y que luego la tercera característica aquí no la incluiría en el tema de los errores y la incertidumbre, pero sí que le he puesto por formar parte de la teoría. Y la pregunta también final, ya cronológicamente hablando, es errores y alucinaciones, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial generativa, los modelos de grandes de lenguaje, son propensos a las alucinaciones. Y aquí se empezó a hablar por un artículo de 2018, si no me equivoco, de unos investigadores de Google que entrenaban el modelo y detectaron que podía decir cosas que parecían bien construidas, pero que realmente carecían de ningún tipo de sentido. Las alucinaciones, en su uso, no sé, en la redacción de informes por parte de la administración, en la redacción, pues, en fin, de las decisiones, si se automatizan y se utiliza inteligencia artificial, ¿serían un error? ¿Serían otra categoría distinta? Y estas son las preguntas que por el momento me estoy planteando y a las que no tengo respuesta. Por lo tanto, agradecería cualquier comentario, sugerencia, etc. Y finalmente me gusta siempre acabar con esta frase que nos dice que el acceso a una tecnología sofisticada no siempre resulta, ¿no?, en un pensamiento sofisticado. Yo me pregunto, ¿necesitaríamos categorías más sofisticadas hoy en día con las tecnologías tan sofisticadas que estamos teniendo? Pues muchísimas gracias.